Muy buenos días, el tema de hoy es las tinieblas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, 45 al 50. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Las tinieblas. Tremendo la situación que vivió el Señor Jesucristo al momento de su crucifixión. Aquí ya el Señor Jesús estaba prácticamente entregando su espíritu, estaba agonizando los últimos instantes que estaba viviendo el Señor Jesucristo para entregar su espíritu al Padre. Pero esas palabras impactantes que el mismo Señor Jesús proclama, en las cuales declara: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces usted y yo estamos en momentos de dolor, aflicción, en una enfermedad, en una circunstancia adversa, difícil, que no podemos maniobrar o no podemos obrar en esa situación? Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿dónde estás cuando más te necesito? En ese momento el Señor no estaba con él, el Padre Dios no estaba con él, porque la tierra estaba cubierta de tinieblas y era el pecado que ya había venido a morar en el mundo. Ya el Señor Jesús estaba entregando su espíritu. Por eso el Padre no estaba con él ahí. Él no se encontraba ahí, el Padre. Ya que el día judío comienza es a las 6 de la mañana y Jesús fue clavado en la cruz a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, y 3 horas más tarde, a la hora sexta, es decir, justo al mediodía, cuando se suponía que el sol estuviera brillando a su máxima plenitud, sucede algo sobrenatural. El día se tornó en tinieblas y así permaneció hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Cuando Jesús entregó su espíritu, se trató de un fenómeno sobrenatural, en el cual el mundo no se explicaba qué estaba sucediendo, el por qué entró el mundo en tinieblas, por qué hubo oscuridad en ese momento, como si fuera prácticamente 9, 10 de la noche. ¿Por qué pasó eso? Las tinieblas ya estaban invadiendo el mundo. En esos momentos en los cuales vivimos angustia, dolor, como que las tinieblas nos invaden. Pero el Señor clamamos y Él nos escucha, Él nos oye. Aquí el Señor no estaba porque el pecado estaba invadiendo las tinieblas. El pecado era el que invadía todo el lugar. Pero encontramos en la palabra, en el libro de Romanos 8, 20 al 22, dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime a una. Desde el momento en que el Señor Jesucristo entregó su espíritu al Padre, gime la creación, porque la creación está contaminada de pecado. El pecado sobreabunda y aún mucho más en la situación que estamos viendo el mundo actual, en el cual el pecado sobreabunda. Ya no necesitamos entrar a mirar en redes sociales o en otros lados, sino que al ojo de usted puede salir a la calle y puede verlo en su entorno. El pecado sobreabunda y es precisamente las tinieblas, y eso era prácticamente lo que estaba rodeando al Señor. ¿Pero por qué? Pues porque cuando entró el pecado en el mundo, la creación entera quedó a merced del maligno, y a partir de ese instante la creación ha estado gimiendo a una como una mujer de dolores de parto. Como el Señor nos explica y nos da esa claridad, cómo gime la creación, como cuando una mujer va a tener un hijo, va a tener un bebé, y gime, claro, prácticamente con dolores de parto. Esos gritos, ese grito que pegó el Señor Jesús en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, ese fue un grito de dolor que él experimentó hacia el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es como cuando usted tiene ese dolor, esa aflicción, esa angustia, esa zozobra, porque le va a haberle fallado al Señor. Señor, libra mi alma, libra mi corazón, libra mi espíritu, Señor, perdona mis errores y mis pecados. Es como ese grito que usted y yo damos de angustia, de dolor, de desesperación, de impotencia. Ese era el grito que estaba dando el Señor Jesús, un grito de impotencia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado?
Es ese momento el cual el Señor vivió, porque eran las tinieblas que ya estaban en ese lugar. Y era precisamente la muerte de Cristo, era el precio que se debía pagar para que la creación obtenga la liberación. Y ese precio es el que tenemos que tener en cuenta, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por la liberación suya y por mi liberación. Hombres y mujeres de pecado. Mientras que vivamos en este cuerpo corruptible, usted y yo viviremos en un cuerpo lleno de pecado. Estaremos expuestos a diario y constantemente al pecado. Entonces es importante que usted y yo entendamos que tenemos que clamarle al Señor como lo hizo Jesús a través de la cruz de Calvario, cuando le clamó al Señor, al Padre: ¿por qué me ha desamparado? Y el Señor no lo había desamparado. Lo que pasa es que el Señor no podía estar ahí porque eran las tinieblas que rodearon la escena en la cual se encontraba el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario a pleno mediodía. Nos hace pensar a usted y a mí que las tinieblas se hacen pecado en el mundo, y es el pecado que él rodea y abarca en el mundo, que está siendo puesto sobre Jesús en el momento de la cruz del Calvario. Ese pecado lo estaba recibiendo Jesús directamente en su cuerpo, en su humanidad. Por eso él le clamaba al Señor para que fuera el Señor obrando a través de su vida y fuera el Señor dándole esa paz, esa libertad, pero no lo encontraba. No estaba el Señor ahí en ese momento porque estaba en las tinieblas, pero él nos enseña que él ya clamó por usted y por mí. Él ya lo hizo. Lo único que usted y yo debemos entrar es a postrarnos y humillarnos delante de él y pedirle al Señor que nos redima, nos libere y nos sane y nos santifica. Porque como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia ya debe estar en usted y en mí. Claro está, si en usted y en mí no está el pecado, está la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo, porque él no conoció pecado, pero se hizo pecado por usted y por mí. No lo merecíamos, pero su amor eterno, ese amor inagotable, ese amor inefable que derramó a través de la cruz del Calvario, nos dio esa libertad y esa justicia que quiere darnos a usted y a mí. Si permanecemos en él, él mismo nos libertará a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Las tinieblas simbolizan al pecado. Jesús tuvo que ser rodeado de tinieblas, de pecado, no de todo el mundo, para que pecadores como usted y como yo podamos ser rodeados de la gloriosa, majestuosa y poderosa luz de la justicia de Dios. ¿Qué situaciones está pasando usted? ¿Qué circunstancias está pasando? ¿Será que todavía las tinieblas están en usted? ¿Será que las tinieblas todavía lo rodean? ¿Será que usted a veces comulga con la luz, pero hay momentos en que le permite que las tinieblas comulguen en su vida? Usted y yo debemos estar en la luz o en las tinieblas, pero en ambas no podemos estar, porque Dios es luz y la luz no comulga con las tinieblas. Por eso las tinieblas vinieron sobre Jesús, porque todo el pecado del mundo recayó sobre la vida de Jesús, y para eso él vino a usted y a mí. No cometió pecado, como lo dice aquí el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él somos justificados, en él hemos sido redimidos, en él hemos sido justificados y santificados, ya que el Señor Jesús nos hizo libres a usted y a mí. En el Salmo 22 se encuentra la historia más impactante del relato de la cruz del Calvario de Jesús. En el momento que usted tenga pendiente, léase el capítulo 22 del libro de Santiago. Ya que en medio de la oscuridad absoluta Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Es la palabra hebrea que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la frase en idioma arameo que significa ¿por qué me has desamparado? De modo que Jesús estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es un gran grito de angustia, en el cual está reflejado en el Salmo 22. Ya que aquí él profetiza, el salmista, con exactitud lo que tuvo que sufrir Cristo, el Mesías de Israel. Lo encontramos en el Salmo 22. Ya el Señor se lo había revelado al rey David. Y el rey David lo escribió en el Salmo 22, las consecuencias, circunstancias, situaciones que vendría a vivir nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo entremos en un camino de transformación. El Señor quiere entrar a usted y a mí para entrar en cambios, que las tinieblas no habiten en nosotros, porque ese día fue crucial, el día de la crucifixión, el día que el Señor Jesús entregó su espíritu. Prácticamente su cuerpo quedó totalmente llagado, flagelado,
Literalmente dice la palabra que imposible de desear, que era podrida llaga, como lo hemos visto en Isaías 53. Pero acá el Señor nos da a usted y a mí la libertad de escoger. O estamos en las tinieblas o estamos en la luz. O permanecemos en la luz o permanecemos en las tinieblas. Pero no podemos estar en las tinieblas y permanecer en la luz. O estamos en la luz y aborrecemos las tinieblas. O le oro y le clamo, le pido al Señor que las tinieblas ya no estén en usted y en mí. En Cristo Jesús. Amén.